invite. De hecho, fue una agradable sorpresa y poder participar ahora. Bueno, yo soy peruano, pero ya vivo en Brasil hace unos 16 años y no es que se me haya olvidado el idioma, pero en algunas palabras todavía no debo recordarme muy bien. Entonces pido que tengan un poco de paciencia y que si es que no me recuerdo, pues de alguna forma intentaré pasar lo que quiero pasar. Bueno, voy a compartir mi pantalla. La presentación de hoy va a consistir en un tema bien base, ¿no? Que es ¿por qué aprender cálculo numérico? Y el subtítulo es Calculando los dígitos de pi y otras aproximaciones. ¿Qué es lo que quiero mostrar en esta presentación? Es la importancia de aprender el cálculo numérico, qué es el cálculo numérico y aprovechando recordar algunos conceptos del cálculo y algunas aplicaciones, de hecho. Bueno, primero la pregunta que es en la introducción es ¿qué es pi? Pi creo que todo el mundo conoce, ya salió de la escuela. Sin embargo, voy a hacer una breve introducción a lo que sería el número pi. Es una constante matemática perteneciente a los números racionales, o sea, que no se puede expresar como una fracción de dos números enteros, una fracción común. Es definida como la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, ¿no? Así como pueden ver acá abajo, está el número pi, circunferencia por el diámetro. Es aproximadamente 3.14159 y es representada por la letra griega que ya todo el mundo la conoce, ¿no? Es una forma clásica de verlo. Antiguamente los egipcios y babilonios tuvieron unas aproximaciones bastante precisas de lo que sería el pi. Sin embargo, recién su concepto fue concluido mucho tiempo después, ¿no? La primera fórmula exacta para pi recién fue formulada a través de series infinitas, o sea, recién después del descubrimiento del cálculo, y se descubrió en el siglo XIV. Y lleva el nombre de serie de Madhava Leibniz. De hecho, después de esas primeras aproximaciones, fueron mejorando la manera de describir lo que sería el número pi, ya que tiene una cifra infinita de números después del punto. Entonces, cuanto mejor la aproximación, tendremos mejores resultados, ¿no? Sin embargo, como se puede ver en aplicaciones de ingeniería, en algunas aplicaciones de matemática, no es necesario también utilizar demasiadas casas, porque acaba que, a no ser que necesitemos una precisión muy alta, eh, no necesitamos tantas casas también, ¿no? Inclusive imagino que también en Perú, si es que me recuerdo bien, el número más conocido es 3.14, por lo menos yo me recuerdo así en mis grados iniciales. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de pi? Como dije, aparecen muchas fórmulas matemáticas, físicas y en modelos de ingeniería. Es tan importante que inclusive en Estados Unidos tiene el día de pi, ¿no? Que es el día 14 de marzo, inclusive porque es 3.14, como quien se hace esta referencia. Y bueno, de hecho, desde que fue formuladas las primeras aproximaciones hasta hoy, aún se sigue calculando los dígitos del pi y cada día hay super máquinas que van descubriendo con más precisión y comparándose una con la otra para ver si cada dígito es igual que el otro y bueno, así por adelante. Ya, ¿y qué tiene que ver el cálculo numérico ahora con la aproximación de pi? ¿No? Porque justamente tengo que hablar de cálculo numérico para aproximar pi. Si pi es
Aparece en geometría, aparece en trigonometría y en el cálculo numérico. Bueno, en breve explicaré mejor cuál es la relación o cómo podemos relacionar uno con la otra. Bueno, el cálculo numérico en sí es un área del conocimiento que aborda, entre otras cosas, el cálculo diferencial integral, usando matemáticas de precisión finita. Para quien ya hizo un curso de cálculo, siempre se recuerda del límite al infinito, límite a cero, límite, ¿no? Es una de las, esa es la base del cálculo, ¿no? Tengo que integrar, voy a hacer, descubrir lo que hay de la área debajo de la curva y tengo que hacer a través de rectángulos, que va a ser una cosa que vamos a ver ahora, solo que la cantidad de rectángulos teniendo el infinito o el tamaño de la base del rectángulo teniendo a cero y esas ideas que son de aproximación, pero en lo más lejos posible, o sea, en lo más, la más perfecta precisión, ¿no? Pero esa precisión, que es infinita, no es posible de alcanzar por el computador, porque el computador utiliza ceros y unos, el computador tiene un número cantidad, una cantidad limitada de memoria. Entonces, simplemente por no tener la capacidad de reconocer el infinito, tenemos que utilizar recursos finitos y por eso la precisión tiene que ser finita. Bueno, el cálculo numérico también es conocido como análisis numérica. Claro que en algunos cursos, análisis numérica es un poco más complicado, un poco más complejo, una cosa más ardua. También es conocido como algoritmos numéricos, métodos numéricos y técnicas numéricas. Depende del autor, puedes encontrar libros de los diferentes temas y que abordan más o menos los mismos tópicos, los mismos temas, y que son justamente resolución de ecuaciones no lineales, resolución de sistemas lineales, interpolación lineal. Imagino que ya hayan escuchado algo sobre eso. O sea, no, no es nada novedoso para la mayoría de la gente, ¿no? O sea, esto lo podemos ver hasta algunas veces, tal vez, en el en el segundo ciclo. Llegamos también a mínimos cuadrados, integración numérica, derivación numérica y finalmente la resolución numérica de EDOs y DPs. Aquí en Brasil, por lo menos, en el curso que yo hice en la graduación, no llegamos a ver EDOs y EDPs, pero sí supe que en algunos otros cursos de otras universidades llegan a ver esa parte de EDO y EDP en el curso de cálculo numérico. Y bueno, o sea que no es demasiado distante de lo que sería la derivación numérica, ¿no? O sea, ya sabiendo más o menos las diferencias finitas, puedes llegar a resolver EDOs y en algunos casos vas a conseguir entender lo que es resolver una EDP, porque nuevamente, cuál es la estrategia del cálculo numérico? Es que todo lo que tú haces de manera analítica en el cálculo, lo consigas hacer a través de operaciones básicas que el computador entiende. O sea, el computador no entiende qué es una integral. Si tú le dices, oh, integras aquí para el computador. Bueno, hoy en día ya hay algunos softwares que trabajan con matemática simbólica, pero al hablar con el computador de manera directa, el computador te entiende sumas, multiplicaciones, restas, divisiones. Y aún más profundo sería solamente ceros y unos. Pero bueno, uh, al final, una ecuación diferencial no es entendible por un computador y tenemos que trazar estrategias para conseguir resolverlo, ¿no? Y justamente la estrategia que viene por el cálculo numérico, viene la análisis numérica, es transformar esa ecuación diferencial que al principio no es entendible por el computador en sumas y multiplicaciones. Es, uh, es como que para que el computador entienda hay que hablarle así. Bueno, ahora finalmente vamos a intentar aproximar el pi, correcto. Entonces, antiguamente se percibió que para un círculo cualquiera existía una relación de este tipo. El tamaño de la circunferencia es dado por 3.14 veces el tamaño del diámetro. O sea, si tú agarras una cuerda que tenga el tamaño de D
¿no? Ah, y la pasas alrededor de la circunferencia, vas a hacer una vez, dos veces, tres veces y un poquito más, que sería ese punto 14. Y bueno, eso fue percibido antiguamente, en la antigüedad, y fue una curiosidad. Pero más, ¿por qué? ¿Eso será que se repite en cualquier círculo? Y sí, en cualquier círculo se repetía, siendo que la letra D, el diámetro, es dos veces el radio. Entonces, la fórmula más clásica que vimos en la escuela, que vemos en la universidad también, es la circunferencia es igual a 2 pi r, ¿correcto? Imagino que todo el mundo la conoce. No creo que sea novedad para nadie. Ah, ay, ya. Por otro lado, ahora algunos tal vez no se recuerden porque, bueno, no todos trabajan con matemática. Es también sabido que la ecuación de la circunferencia centrada en la origen es dado por esa forma. X al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. O sea, uh, que mi coordenada X más mi coordenada Y, creo que hablé Y, me disculpan, es igual al R al cuadrado. Voy a conseguir describir esta circunferencia a través de esta ecuación. Y más, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, supongamos que R sea igual a 1. Entonces tenemos la misma ecuación. De la anterior llegamos a esta. Y por algunos pasos matemáticos, ¿no? Pego al X al cuadrado y lo mando para el lado derecho, o mejor, sustrayo X al cuadrado de ambos lados y tenemos esto. Ahora saco la raíz cuadrada de ambos lados y llego que la Y, luego la Y, es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Esta parte es importante justamente porque tenemos que recordar que es la parte de arriba descrita por la parte positiva y la parte de abajo descrita por la parte negativa. Entonces podemos dar la vuelta completa, ¿correcto? Pero por otro lado, también sabemos que el área del círculo, o sea, todo lo que está dentro del círculo, es dado por pi veces r al cuadrado, que también es el radio nuevamente. Y bueno, como supuse que r era igual a 1, entonces la área de mi circunferencia va a ser igual a pi. Y en esto aquí es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer una... Uh, vamos a trabajar directamente con esto, utilizar esto, la idea de la área, del área y algunas nociones de cálculo para llegar a aproximar pi. Creo que ya pueden tener más o menos una idea de dónde voy a llegar, ¿no? Bueno, del cálculo, correcto, al integrar esa curva, aquí ya agarro la parte de arriba apenas para evitar trabajos necesarios. En el intervalo, no sé si se dice intervalo ahora, me confundí, no tengo certeza, de 0 a 1, o sea, con X de aquí hasta aquí, si integro esta curva, este pedazo de la curva, voy a tener toda la área que está en rosado, un rojo medio rosado, ¿correcto? Y bueno, como todo el mundo se recuerda, eh, integrar es justamente descubrir esa área. Bien, ya, no estoy hablando nada de nuevo en este momento. Sin embargo, integrar esta función, ya que si llamamos a y o a la y de un f de x, integrar esta función es un poco compleja, ¿no? Y bueno, no es el objetivo ahora integrar de manera analítica. Pero bueno, recordemos entonces
cómo es dado el concepto de integral en la graduación? Bueno, por lo menos cuando yo aprendí el cálculo, mis profesores me dijeron, mira, ya, piensa en integrar como la siguiente forma. Agarras y en vez de utilizar la área de la circunferencia, vas a pegar en la área de un rectángulo que sabes que es descrita por la base por la altura, que es fácil, o sea, es una multiplicación trivial, son cosas que consigues fácilmente y rellenas la parte que te interesa, en todo caso de 0 a 1. Podría colocar solamente un rectángulo, podría colocar también solo un rectángulo, pero iba a sobrar mucho espacio. Entonces yo dije, no, voy a llenarlo ahora para efectos de visualización con 5 rectángulos. Con la base constante igual a 0.2, ¿no? Entonces voy de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Bien, es posible ver en esta imagen que sí se tiene una aproximación. Ah, tal vez no sea la mejor aproximación, pero sí se consigue ver que tenemos un cierto nivel de proximidad de lo que sería la área de la circunferencia. ¿Correcto? Pues bien, como dije, con una base constante igual a 0.2 y utilizando el lado izquierdo del rectángulo como altura, ¿correcto? Porque, o sea, voy a utilizar la altura del rectángulo como siendo la primera parte de la función. La función, en este caso, es la función que describí anteriormente, es esto. Y utilizando 0.2, 0.4, vamos andando. Este primer rectángulo tiene altura 1.0, este segundo tiene 0.979, este tercero tiene 0.916, el cuarto tiene 0.8 y el quinto 0.6. Correcto. Como la base es constante igual a 0.2, 1.0 ve 0.2, da 0.2. Entonces, la área de ese primer rectángulo es 0.2. Y así sucesivamente voy a multiplicar 0.979 por 0.2 y voy a llegar a esto y esto por 0.2 y también voy a llegar a lo otro y así sucesivamente. Pues bien, después de que yo sume todas estas áreas, voy a tener esta área aproximada de este cuarto pedazo, un cuarto del pedazo de toda la circunferencia. O sea que cuando sume todo esto, multiplicando por 4, llegaré, imagino, ¿no? O es lo esperado, que se llegue a una aproximación de pi. Pues bien, la suma de las áreas va a ser igual a 0.859. En este cuadrante apenas, ¿no? Y al multiplicarlo por 4, tendremos que el área total de circunferencia va a ser igual a una aproximación de pi, que es 3.43709. Entonces, es posible ver que ya no está tan cerca, pero, o sea, tampoco está muy lejos. Solo utilizando 5 rectángulos para aproximar, conseguí llegar a una idea de lo que sería algo parecido con pi. Pues bien, la primera pregunta que uno se podría hacer es, entonces, ¿qué podría hacer yo para mejorar esta aproximación? Y naturalmente la primera respuesta es, y si disminuyo la base ahora para en vez de 0.2 utilizar 0.1. Pues bien, repitiendo los cálculos para rectángulos con bases menores, en este caso con una base igual a 0.1, tendremos este montón de números aquí. Nuevamente, cuando es 1.0, multiplicándolo por 0.1, llegó a la área 0.1 y así sucesivamente.
llegando a estos, disculpen, a estos 10 rectángulos. Como muestra la figura, aquí al lado, llegamos a una área un poco mejor, ¿correcto? O sea, ya vemos que sale mucho menos esta parte sobresaliente de los rectángulos, es mucho menor. Entonces, ya yo me di el trabajo, ya claro, no para no hacerlo ahora en este momento. Y la suma de las áreas de este cuadrante, de todos estos rectángulos, es igual a 0.8261. Y al multiplicarlo por 4, llegamos a 3.30415. Ya, el anterior, voy a volver acá, con su permiso, es 3.43704. Así, aún hay otros dígitos acá, pero los corté para disminuir el tamaño del número. Ya, pero aumenté mis rectángulos y solo disminuyó un dígito. Era 3,4 y fue para 3,3. Ya, mejoró. Sí, tal vez un poco lento, pero sí mejoró. Entonces, la idea que nos da esto es que sí, ya aumentando la cantidad de rectángulos, o mejor, disminuyendo el tamaño de la base de ellos, voy a llegar a un pi cada vez más próximo, más cercano. Entonces, hasta la pregunta, ¿será que utilizando bases cada vez menores obtendremos mejores aproximaciones? La respuesta es sí, pero vamos a no hacer las cuentas, digamos, y lo hice por detrás. Utilizando ahora una base igual a 0.001, tendremos pi igual a 4, en todo caso sería el área total, 4 veces 0.78544, y eso sería igual a 3.14179. Y aquí ya comenzamos a ver que ya estamos llegando cada vez más cerca a nuestro número pi conocido, ¿no? El 3.1415, y así va. Pero bueno, ya, o sea, yo conseguí llegar utilizando una base de 0.001. Recién conseguí la precisión de cuatro dígitos de pi. ¿Cuántos dígitos, o mejor, cuál sería el tamaño de la base necesaria para que yo consiga aumentar mucho más? Claro que cuanto más disminuyas la base, vas a llegar más cerca, pero es un proceso un poco arduo, ¿no? Y ya, el cálculo numérico, ¿qué es lo que te da? Te da herramientas para decirte así, mira, a cada paso, a cada tamaño de base que des menor, vas a tener más precisión en esa cantidad de precisión. Ya, en este momento no voy a presentar, porque no es la idea de la palestra, de la presentación, pero el cálculo numérico te da herramientas para que consigas tú tener el conocimiento de cuán cerca está tu aproximación al número analítico. Y bueno, esta parte es divertida porque, nuevamente, como dije al inicio, el cálculo analítico, el cálculo matemático, tiene su importancia total. No es para nada, yo no vengo acá en ningún momento a querer decir que el cálculo analítico no es necesario. Mucho por lo contrario, es lo que nos da la referencia de dónde queremos llegar. Pero mira, al utilizar el tamaño de base 0.01, ya tengo una precisión del pi que en algunos casos me es suficiente, ¿correcto? Inclusive en varias pruebas para pasar a la universidad, ya te dan solamente, usa 3.14 y ya está bien. Es una precisión, es una aproximación suficiente. Entonces, el cálculo numérico lo que te da es justamente eso. Ya, si tú utilizas un pi como 3.14, los errores que vas a tener en el futuro van a comenzar a aparecer uh, en tal etapa de tu simulación, por ejemplo. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque en algunas simulaciones necesitas una precisión mucho más elevada
quien trabaja con micrómetros, que trabaja con unidades muy pequeñas, hay que tener mucho cuidado porque si es que en algún momento aumentas la escala, por ejemplo, a metros, el error explota, ¿no? Si es que no tienes el error controlado, el error explota y tu resultado no tiene ninguna cosa a ver con la realidad. Bien. Otra pregunta que uno se puede hacer, claramente, es más creatividad también, ¿no? ¿Y si en vez de rectángulos utilizásemos trapecios? ¿Correcto? Bueno, la idea es que tengamos una mejor aproximación y para recordar, el área del trapecio es dada de esta forma, ¿no? La base grande por la base chica, a veces la altura dividido por 2. Y aquí coloqué apenas imágenes para recordar que es un trapecio, ¿no? Aquí está inclinadito, no sé si se puede ver muy bien. Aquí creo que se ve bien, ¿no? El último. Y hice la misma cosa, o mejor diciendo, para ser justos, ¿no? Con la comparación, utilicé los mismos tamaños de bases con 0.2, 0.2 exactamente, y con 0.1. Y bueno, ya de lejos, digamos, utilizando la misma cantidad de pasos, podemos decir que la aproximación va a ser mejor. Solamente viéndolo de manera geométrica, digamos, visualmente tú lo consigues decir, ¿no? Ah, sí, o sea, en el otro había un pedazote así que estaba sobrando, si es que recuerdan bien. Y aquí es un pedazo muy menor, muy menor del que teníamos antes. Y bueno, esta es una aproximación conocida del cálculo numérico, ¿no? Llamada la regla de trapecio, y imagino que en cualquier curso de cálculo numérico uno lo va a ver. Y esa es una regla esa regla de trapecio lo van a ver no solamente en ese curso, bueno, quien trabaja con simulaciones, quien trabaja con simulaciones principalmente en el paso del tiempo, mm, es el método base que se usa para comparación, porque es muy estable, el orden de su error es de h al cuadrado, y eso es excelente a principio, porque digamos, que un error bien deseable, ¿no? No es solamente de h, que este error de h o de h al cuadrado te dice que cuanto más chico sea tu h, más rápido, o mejor diciendo, tu error va a ser menor. Va a ser menor, porque si el error es 0.1, el cuadrado de 0.1 es menor que 0.1. O sea, eso ya se vale para cualquier número que sea menor que 1, ¿no? Pero bueno. Aún existen otros métodos de aproximación integral. Podemos hablar, por ejemplo, de Gauss. Podemos hablar de Gauss-Legendre. Y otros métodos Newton-Cotes también, que serían una generalización de la regla de trapecio. Y aún, además de eso, también existen otros métodos más eficientes para también aproximar pi, como comenté al inicio, ¿no? Utilizando unas series que necesiten menos información guardada en tu memoria del computador, o sea, es un computador menos potente para hacer las cuentas mucho más rápido. ¿Y por qué es importante tener en cuenta ese cálculo numérico? Pues bien, como dije al inicio también, los recursos son limitados. Pero puedes usar un supercomputador, ya ahora también existe la computación en nube, bien. Sin embargo, aún así, por más que digamos, la computación en nube es casi ilimitada, pero aún así es finito. O sea, la Tierra en sí es finita, pero en algún momento, si es que se acaban los recursos, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y esto era muy importante antiguamente también porque los recursos eran mucho menores. Entonces, tiene su importancia, aún tiene su importancia, claro que sí. Y espero que haya conseguido pasar la idea de haber conseguido aproximar el pi utilizando un poco de cálculo numérico, ¿no? Es una cosa más divertida que una cosa más complicada que digamos. Ya, claro,
hablando de integrales, aún podemos pensar, voy a volver acá, y si en vez de rectángulos o en vez de trapecios, ¿por qué no utilizamos algo más curvo acá en vez de que sea apenas recto, ¿no? Porque acá al principio estamos utilizando rectas para aproximar una curva. Y bien, en el infinito, esta acá funciona, es chévere, pero como vimos acá en el universo finito, tenemos errores. Entonces, hay formas de integrar las curvas utilizando, por ejemplo, curvas cuadráticas, ¿no? Que ahí conseguimos generar una curva un poco mayor y consecuentemente disminuir el error. En el infinito, nuevamente, todos van a llegar a la misma solución. Claro que unos más rápidos que otros. Y eso es lo que importa, ¿no? Que consigamos a nivel, cuan- déjame reformular, cuanto menor sea el tamaño, lleguemos a la solución deseada, ¿no? Ya, ahora cambiando un poco de tema, y las derivadas, como dije al inicio, voy a intentar dar una contextualización general de lo que sería el cálculo numérico o qué es lo que vas a ver en cálculo numérico y por qué es importante el cálculo numérico también, ¿no? Bueno, como mostré hasta ahora, las integrales, eh, además de ser fáciles de entender a través de esas áreas, también existe otra herramienta que nos da el cálculo, que son las derivadas. Las derivadas geométricamente es la inclinación de la recta tangente a la curva en un cierto punto, ¿correcto? Imagino que algunos lo recuerdan. ¿Y cómo es que, bueno, ah, si yo, mm, el integral te da una idea, o mejor, trabajas encima de áreas o de complementos de rectas. Ya las derivadas se trabaja encima alrededor de un punto. Entonces la manera o la estrategia que vamos a tratar ahora es diferente, ¿correcto? ¿Cómo aproximar las derivadas? Bien, por definición, y ahí tenemos que colocar un poco de definición ahora, que no dice en la parte de integral, siendo f una función real, de variable real de clase C1, o sea, es constante y su derivada es continua, su derivada continua también, al menos, en torno de un número x0, la derivada de f será dada por esta formulita. Quienes vieron cálculos se recuerdan de ella y como digo acá, hay que hacer en torno de un cierto número. El número es el x0. Y es dado por el límite de h tendiendo a 0 de f de x0 más h menos f de x0 dividido todo por h. O sea, cuando el h va yendo para 0, esto aquí va yendo para 0 y esto aquí va yendo para 0. Entonces, rápidamente, cuando el h va para 0, esta primera parte, este pedazo de la ecuación, va a tender a f de x0, ¿correcto? Entonces va a ser más o menos un f de x0 menos f de x0 dividido por 0 también, porque el h es 0. Entonces está aquí un poco confuso, pero imagino que quien vio cálculo va a tener una mejor idea, pero la idea que yo quería pasar ahora es que nos remete a un punto, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en torno de ese punto. Ya, de la misma manera como hice en la parte de integral, voy a ahora escoger un h suficientemente pequeño y voy a decir que, siendo h suficientemente pequeño, aproximo la derivada de f de x por s de f, lo voy a llamar así. No me recordaba otra notación, entonces acabé tomando esta notación. De f de x más h menos f de x sobre h. Aquí había antes un límite de h yendo a 0, pero ahora yo no quiero que sea un límite de h yendo a 0. Como dije, ahora estamos trabajando con cosas que no sean, que no remitan al infinito o que no remetan a una cosa demasiado pequeña para que el computador no consiga interpretar. Ah, ya.
de esa forma llegamos a la fórmula que acabé de pasar, llamada de forward difference, ¿no? Se puede obtener aún otras aproximaciones mediante series de Taylor de órdenes más elevadas, de utilizando puntos a frente o puntos atrás. En este caso, como yo estoy escogiendo un H, en este caso positivo, y yo estoy yendo al frente, es llamado de diferencia al frente, en un caso para frente. Y aquí tenemos una comparación, ¿no? Visualmente tenemos una curva f de x. Tengo aquí su derivada analítica, que es el f' de x0, o sea, está en el punto x0. Y aquí tengo la curva, o mejor diciendo, la diferencia, ¿no? Esta aquí va a ser la recta que obtengo a través de esa diferencia. En realidad lo que obtengo acá es la inclinación de esa recta. Y ya, mira, aquí cuanto, mejor diciendo, esta es mi referencia. La recta azul es la referencia. Y mi recta verde está aquí. No está tan próximo, no está tan cercano uno del otro. Pero mira, como dije, voy a agarrar un H más chiquito. Si coloco acá, por ejemplo, la inclinación va a ser esta ahora. Déjame ver si consigo pintar acá. No, otro color, rojo. La inclinación va a ser esta. Y así sucesivamente, cuanto más cerca llegue acá. Por ejemplo, acá voy a llegar. Ay, no me salió. Pero bueno. Ups. Visualmente nos da una idea de que cuanto más disminuamos, cuanto más chiquito sea el h, llegaremos a una idea más cercana de lo que sería la derivada en el punto x0. Ya, ahora para dar un ejemplo y que nos sea más tangible, ¿no? Yo supongo ahora que mi f de x sea igual a la función coseno de x. ¿Sí? Sabemos que también la derivada de f de x es igual a menos seno de x. Eso también ya lo vemos en cálculo, lo vemos en geometría analítica, no sé, pero creo que en cálculo. Y escogiendo x0 igual a 0, sabemos que la derivada de f en el punto x0 va a ser igual a 0. Entonces, nuestra referencia de cuán cerca estamos es este 0. Así como también sabemos que el pi es 3.1415 y así va. Y así va. Ahora también tenemos nuestra referencia, que es el número 0. Y aquí hice una tabla que nos dice, cuando uso un h en la fórmula esta, un h de tamaño 0.5, el resultado de la fórmula anterior que presenté es menos 0.2. Mira, nuevamente, no está tan lejos, pero tampoco está tan cerca. Lo podemos mejorar. Sí, escogiendo un h un poquito menor. 0.4, llegamos a 0.19734. Escogiendo 0.3, tenemos menos 0.14887. Escogiendo un h 0.2, tenemos menos 0.09966. Y así, cuanto más chiquito escojamos el h, llegamos cada vez más, o sea, es posible hasta ver en los números apenas, ¿no? Que a cada vez más el cero va invadiendo el número aquí, como digamos así, ¿no? O sea, vamos teniendo una precisión mejor. Ya escogiendo un número un poquito más chiquito, ¿no? Un poco más chiquito que esto, llegamos a este número que ya es prácticamente cero en la mayoría de las calculadoras, ¿no? Bueno, la mayoría de las calculadoras, de esas calculadoras que venden en las librerías, esas calculadoras baratitas, probablemente hasta aquí ya te va a decir que es cero. Pero bueno, en esa calculadora baratita tampoco va a tener el coseno, creo. Sí, creo que no hay senos y cosenos. Bueno,
esa era la idea que tenía de la presentación. Yo quise aprofundar un poco más, solo que no conseguí. Estuve un poco ocupado, inclusive, inclusive quería pedir disculpas por eso, porque me había propuesto trabajar hasta regresión lineal, pero no conseguí trabajar hasta ese punto. Bueno, ahora imagino que sea el momento de abrir a preguntas. Sí, 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 creo que podemos empezar con las preguntas. Entonces estamos tomando preguntas tanto por Facebook como aquí por el chat de Zoom, para los que estamos por aquí. Ya. Mientras empezamos a recibir preguntas, porque el Facebook va con un poquito de delay, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en el entrenamiento de redes neuronales, usamos muchas derivadas, ¿no? Ya. Entonces, pero son, la cantidad de parámetros a optimizar está tal vez en el orden de los millones de parámetros, incluso redes más actuales en billones de parámetros. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué herramientas del cálculo numérico tenemos para contrarrestar o al menos cuantificar el error en el que podemos incurrir en esos casos, ¿no? Bueno, eso ya, déjame ver. No, no va a conseguir mostrar. Pero como dije aquí, s- ah, eso va a depender principalmente del tipo de aproximación que clásicamente se hace por serie de Taylor, ¿no? Las diferencias finitas las aproximas por serie de Taylor de grado 2, 3 o 4. No sé exactamente ahora si es necesario llegar tanto al grado tan alto así de aproximación en orden de los polinomios utilizados. Imagino que hasta serie 2, una serie de orden 2 sea suficiente, pero para mejorar eso tendría que pensar en, en el tipo de las curvas que estamos aproximando, ¿no? Porque dependiendo de la curva, si es, claro, como hay n parámetros muy altos, ya no pasa a utilizar apenas las derivadas, ni derivadas parciales. Algunas variables están correlacionadas y puede acabar teniendo que utilizar gradiente y ver algunas cosas. Entonces, yo creo que depende de cada fenómeno estudiado. ¿Ya? Yo una vez vi Ujú. que dependiendo de cuán relacionadas están las variables, utilizar aproximaciones más discretas o intentar utilizar más continuas sea lo más adecuado. Más nuevamente va a depender mucho de cada problema, ¿no? Entiendo, muchas gracias por la respuesta. Ujú. Eh, Otra pregunta es, si bien tenemos estos métodos numéricos que es lo que podemos hacer en las computadoras, o sea, para llegar a las soluciones, sobre los métodos exactos, ¿qué cosas podemos aprovechar o qué cosas aprovechamos en el cálculo numérico, ¿no? Ya, es como dije al inicio, o mejor, al medio de la presentación, los métodos analíticos principalmente nos sirven para tener un norte, una referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí eso fue bien, ficó un poco claro, ¿no? O sea, yo sé que es derivar, yo sabía que la derivada era el menos seno, entonces cuando dije que el x0 de mi derivada era igual a cero, sabía para dónde quería ir, ¿correcto? Entonces me dio un norte, yo dije, para saber cuán correcto estoy o cuán lejos estoy de mi solución. Y actualmente ya deben haber problemas matemáticos que no tienen solución analítica, pero hay manera de saber también ah, si es que tu solución está por lo menos convergiendo a algo, ¿no? Ya, eso no puede ser exactamente la solución que quieras, pero por lo menos está yendo allá. Y eso ya es un norte, ni aunque sea un poco no tan correcto, ¿no? Entonces, los métodos analíticos nos sirven principalmente para eso, para darnos un norte y para darnos la certeza.
absoluta, ¿no? Porque las matemáticas, cuando se cierra en las matemáticas, es un mundo perfecto, ¿no? Ah, no hay errores, no hay cosas que, si es que yo comienzo aquí utilizando tantas técnicas y llegué aquí, si es que hago otra cosa y no llego al mismo resultado, entonces lo que sí está mal. Mejor diciendo, si es que utilizando un método llego de 0 a 1, si es que hago el mismo método aquí en China, en Marte, voy a llegar al mismo número. O sea, las matemáticas no mudan. En el sentido, es una cosa que yo creo que hasta para el ser humano nos da una cierta tranquilidad para poder hacer las cosas. Tenemos aquí un comentario en el Facebook, dice muy bueno. Eh, Tenemos otra pregunta también. En la experiencia del expositor, ¿no? ¿Cuáles han sido las aplicaciones del cálculo numérico que ha usado, ¿no? Ah, Tal vez sí. nos puedas contar un poquito más. Claro. Bueno, como tú mismo lo dijiste, me formé en matemática y ya desde ahí estuve estudiando fenómenos de ondas, ¿no? Mi profesor Daniel Thomas, él me ayudó a avanzar un poco en lo que sería la aplicación de diferencias finitas de elementos finitos en esa ecuación llamada ecuación de Helmholtz. Es una ecuación terrible para aquí. Es muy complicada, pero bueno, inclusive tengo varios colegas de doctorado que les traté horror a esa ecuación. Pero como lo vi en la graduación y mi profesor me estuvo aconsejando, fue una cosa un poco más tranquila de aprender, por lo menos en lo que tenía que aprender en esa época, ¿no? Después de eso, en el maestrado y en el doctorado, fueron aplicaciones de elementos finitos y diferencias finitas, ecuaciones de calor, ecuaciones de la onda, ecuaciones de fenómenos mecánicos, como por ejemplo, en mi defensa del doctorado hice una interacción fluido-estructura, ¿no? Ahora no me recuerdo cómo se dice barragem en español. ¿Tú me puedes ayudar en eso, Pablo? ¿Barrido? ¿Puede ser? Barragem, no sé, es donde guardan el agua para hacer una hidroeléctrica. Ok, la presa. Una Ya, presa. eso, Ujú. exacto, eso. Hice una simulación de qué es lo que ocurre con la presa, con la estructura de la presa, la estructura mecánica de la presa. Si es que, por ejemplo, ocurre una vibración en el agua por algún X motivo, algún detonante o, no sé, una mudanza muy fuerte. Y fue posible ver que cuando el agua sufre se me fue la palabra, esos cambios bruscos, la estructura, que es el cemento, también sufre deformaciones, aunque sean pequeñas, ¿no? Y mudanzas de tensiones, y ahí hubo tensiones salientes y algunas cuestiones que tuve que ser estudiado, ¿no? En eso tuve que aplicar nuevamente las diferencias finitas en la parte de la simulación temporal y elementos finitos en la parte de simulación eh, física, en la parte de 3D en todo caso, ¿no? En el postdoc aún llegué a trabajar un poco con una simulación de un nuevo tratamiento a través de calor para la destrucción de células cancerígenas, ¿no? Fue un fenómeno un poco más complicado para mí porque yo no había trabajado tan a profundidad con la parte biológica y sin la parte de ingeniería. Entonces tuve que aprender todo de nuevo, la parte, cómo funciona la física de las células y cómo reaccionan delante del calor y cómo se mide el daño causado si es que es muy alto el calor que se es infundido en las células. Entonces, nuevamente, todo giró en torno de utilizar herramientas de diferencias finitas en el tiempo y de elementos finitos en el espacio.
Genial, muchas gracias por la respuesta. Tenemos aquí una pregunta más y creo que con eso podemos ir cerrando. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones para abordar un nuevo problema de modelado computacional? Ah, ya. Bien. Lo primero es que tener un buen modelo, tienes que tener conocimiento de todas las áreas que envuelven ese fenómeno, el fenómeno que estás estudiando, ¿no? Por ejemplo, voy a estudiar el problema más clásico mejor, el primer problema que todo mundo que trabaja con modelado computacional enfrenta es, voy a simular cómo el calor se transmite en una placa de metal. Voy a colocar un fuego en el medio y colocar una plancha no, una placa de metal y colocar un fuego en el medio debajo de ella. ¿Cómo se va a propagar ese calor? Entonces, primero lo que tienes que entender ahí es cómo funciona la física, o sea, mejor dicho, la termodinámica. Tengo que entender cuáles fenómenos son de mayor importancia en esa simulación. Por ejemplo, ah, estoy simulándolo en el topo del Himalaya, que es muy frío. Entonces, el ambiente, ¿cómo que eso va a influenciar? Tengo que colocar que el ambiente afuera es muy frío. Claramente sí. Pero, por ejemplo, si estás en Brasil, en Copacabana, o en Perú, en Lima, ah, colocas fuego en el medio de la placa, no es necesario llevar en cuenta el frío o tanto calor que está en el ambiente. Es una de las cosas que tienes que entender. O sea, hay que percibir cuáles son ah, las influencias del ambiente. La humedad puede ser que influencia, tal vez influencia, es necesario llevar en cuenta, no sé. O sea, va a depender mucho de exactamente lo que estás queriendo simular. Puedo simular, por ejemplo, quiero colocar que está lloviendo. Ya. Si es que tú quieres colocar que está lloviendo, tienes que pensar de alguna forma cómo adicionar eso en tu modelo. Y si es que realmente necesitas colocarlo, pues tendrás que pensarlo, cómo adicionarlo. Tendrás que, por ejemplo, conversar con alguien, tal vez de la estadística, que te diga así, mira, ya, tú puedes simular la caída de las gotas de tal manera y incrementar tu modelo para algo que necesite una cosa aleatoria. Aleatoria, no sé si en español se dice también eso. Una Sí, sí, cosa, sí. sí, una cosa randómica, ¿no? Ujú. Y tal vez incrementar hasta ese punto tu modelo. Pero si es que es una cosa más isolada, que es isolada, no sé si existe en español, Aislada. aislada, gracias, Sí. una cosa más aislada del ambiente, entonces tú vas descartando las variables que no son importantes, que no sean pertinentes a tu modelo. Y bueno, después de haber hecho esa separación de las cosas que realmente influencian, las cosas que no van a influenciar tanto, o las cosas que no necesitas ni siquiera llevar en cuenta, en ese momento es que vas a comenzar a colocar las herramientas de cálculo numérico en práctica, ¿no? Que va a ser, ya, el fenómeno que estoy tratando cambia muy rápido en el tiempo. Entonces tengo que usar una precisión más alta, tengo que usar un paso en el tiempo más pequeño. La placa que estoy utilizando es homogénea. Entonces, si es homogénea, no necesito que captar tantos intervalos en la placa, la parte espacial. Entonces puedo darme el lujo de utilizar espaciamientos más grandes y no va a comprometer la simulación. Pero nuevamente, como dije al inicio, mi computador no es tan potente así. Entonces también tienes que llevar en cuenta eso porque ya imagínate que tú tienes un clúster de tu laboratorio de exposición, pero en tu laboratorio hay 500 personas, pero no vas a hacer, no vas a hacer la atrocidad de querer utilizar todo el clúster para ti, ¿no? Entonces ya, limítalo para 2 máquinas, 3 máquinas, no sé. Y eso también se estudia en modelaje, modelaje computacional, se me olvidó el nombre que tú colocaste. Y ya, en cálculo numérico justamente te dan todas las herramientas que necesitas para conseguir finalmente hacer la simulación.
Genial. Entonces, bueno, hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos, por preparar la presentación. Y Bueno, para yo te los que agradezco. muchas gracias. Y para los que nos están acompañando, tanto aquí en Zoom como por el Facebook, vamos a tener más eventos durante el verano. Entonces, estén atentos, vamos a ir comunicándoles. Entonces, con nosotros hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Jonathan, de nuevo. De nada, Y con ahí ustedes. estamos conversando. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien.